Buen día. Hoy estaremos repasando lo que es el tema de la conciliación bancaria, donde tendremos lo que es el libro auxiliar de bancos en la empresa y el estado de cuenta que fue enviado por el banco. Este ejercicio es una de las diferentes presentaciones del libro auxiliar de bancos que se realiza en la empresa. ¿Qué debe de contener el libro auxiliar de bancos de la empresa? El encabezado. Tenemos lo que es la fecha, una columna para la fecha, donde estaremos viendo cada una de las transacciones en los diferentes días que corresponden al mes. Luego tenemos lo que es la segunda columna, que es la descripción, seguido de lo que es el número de cheque y los depósitos realizados por la empresa. Los depósitos son débitos para el banco y los cheques son créditos. De esta misma manera, ¿verdad? Se van a estar llevando lo que es en el balance general. Recuerden que la cuenta de bancos es un activo y por lo tanto son débitos cada uno de los depósitos realizados y cada uno de los cheques son créditos. Luego tenemos lo que es la columna de saldos, el cual será, ¿verdad? Lo vamos a estar realizando de la manera siguiente. Sumamos lo que son los depósitos o débitos y vamos a restar cada uno de los créditos o los cheques. También se debe llevar en un orden según la fecha que se realizó. El 1 de abril en este caso. Luego tenemos otra transacción el 2 de abril. El 2 de abril tenemos dos transacciones. El 15 de abril tenemos otra transacción. El 25 de abril otra que se realizó en lo que estamos hablando de lo que es el auxiliar de bancos. Y el 30 también realizamos otras dos transacciones. Al llegar el estado de cuenta del banco, vamos a verificar cada una de las transacciones, a ver si las transacciones que tenemos en el auxiliar de banco de la empresa coincide con el estado de cuenta que envía el banco. También se presenta de una forma ordenada este estado de cuenta. Si observamos, tenemos el primero, cómo llegó cada una de las transacciones y la fecha que fueron realizándose en el banco. Tenemos la primera donde está la fecha en que se realiza la transacción, la descripción, ¿verdad? Lo que se desarrolla dentro de lo que es el banco, el número de cheque, los créditos, la columna de débitos y el saldo. El banco suma, ¿verdad?, a nuestra cuenta lo que son los créditos y resta de nuestra cuenta lo que son los débitos. Recordemos que el banco tiene el efecto contrario de la empresa. Es un activo, pero en lo que es la institución bancaria se constituye como un pasivo. Recordemos que el banco tiene ese efecto contrario de la empresa. Siempre recordemos que para la empresa los depósitos son activos, pero para el banco es un pasivo, porque ese dinero le pertenece a la empresa y no le pertenece al banco. Para encontrar el saldo del extracto bancario, o sea, los créditos se suman al saldo y, como les dije, restamos los débitos. Recuerden que tanto la empresa como el banco debe de presentarse en el mismo periodo. Si observamos, se está presentando en el mes de abril. Todo el mes de abril, del 1 al 30 de abril.
Luego vamos a comparar cada una de las operaciones para conciliar el estado de la empresa con el saldo del extracto bancario. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La empresa tiene, si verificamos, la empresa tiene un saldo aquí de bancos de 43.800 lempiras. Y el extracto bancario tiene un saldo de 84.650 lempiras. A estar iniciando lo que son nuestra conciliación bancaria. Lo primero que haremos es comparar tanto las transacciones del banco con las transacciones de la empresa y las marcaremos. La empresa realizó un depósito el 1 de abril. Entonces vamos a proceder a verificar si lo encontramos en el banco. Entonces vemos que el 1 de abril sí se realizó la transacción de 120.000 lempiras, o sea, un depósito de 120.000 lempiras. Como ya verificamos que lo tenemos, lo que vamos a hacer es irlas marcando para que podamos ver qué transacciones se realizaron y que están en ambos, está en el estado de cuenta del banco, en el saldo de la empresa. Y vemos que ambos, ¿verdad?, se recibieron. La empresa realizó el depósito y el banco la recibió. Si observamos, el depósito en la empresa es un débito, pero en el banco es un crédito. Entonces vemos, aquí ya tenemos marcados los dos. Luego, el 2 de abril se emitió un cheque, ¿verdad?, al señor Roberto, el cheque número 3, y revisaremos a ver si lo tenemos. Entonces tenemos el cheque número 3 con 25.000 lempiras en el auxiliar de bancos de la empresa. Vamos a ver si lo tenemos en el estado de cuenta del banco, ¿verdad? Recuerden, es del señor Roberto. Entonces vemos acá y sí lo tenemos. Lo único que el señor Roberto, ¿verdad?, fue a cobrar el cheque al banco hasta el 20 de abril. Entonces, sí lo tenemos, entonces procedemos a marcarlo. Ya ya lo tenemos, por lo tanto vamos a marcarlos y vemos, ¿verdad? Así se va conciliando, se van comparando los saldos del libro con los saldos de el banco. Luego vamos a ver ahí y vemos que se emitió, ¿verdad? Aquí fue el cheque número 3. Luego la empresa emitió el cheque al señor Roger Fuentes de 90.000 lempiras. Vamos a ver el señor Roger Fuentes, el cheque número 4 de 90.000 lempiras. Vamos a verificar a ver si el estado de cuenta lo tiene. Sí, aquí tenemos, ¿verdad? El señor Roger Fuentes, el 15. Si observamos, el 15 de abril se emitió el cheque y el mismo día el señor Fuentes lo fue a reclamar. Entonces vamos a marcarlos. Ya lo verificamos, entonces lo tenemos y los marcamos. Ya tenemos verificado lo del señor Fuentes. Ya lo cobró. Luego la empresa le dio un cheque, el cheque número 5 al señor Oscar Bulnes. Entonces aquí tenemos que el 25 de abril se emitió el cheque para el señor Bulnes, que era el cheque número 5 y que fue de 26.200. Entonces vamos a ver si la cuenta del banco no aparece. Por lo tanto, el señor Bulnes todavía no ha cobrado su cheque. Entonces, no lo vamos a marcar porque no lo tenemos en ambos. Lo vamos a dejar así pendiente, ¿verdad? Luego se hizo el 30 de abril en la empresa, se hizo un depósito de 50.000 lempiras. Se realizó ese depósito, el cual vemos que no aparece
en el estado de cuenta del banco. No está registrado en el estado de cuenta porque lo hizo en horas no hábiles o lo hizo un fin de semana en algún centro comercial. También vemos que el 30 de abril se emite el cheque a la señora Rosa, el cheque número 6 por 65,000 lempiras. Y si observamos en el estado de cuenta del banco, no tenemos ya más cheques. Estamos viendo que el libro ya está todo marcado, ¿verdad? Tenemos el depósito de los 80,000 lempiras aquí, ¿verdad? No lo marcamos. El banco lo tiene, entonces lo vamos a marcar. ¿Qué más? Tenemos el depósito de la señora Rosa, perdón, el depósito que se realizó el 30 de abril no se ha registrado en el banco. Y el cheque que se le emitió a la señora Rosa de 65,000 lempiras tampoco está en el banco. Entonces vemos ahí, ya comparamos las cuentas que sí están registradas, tanto en el libro de auxiliar de la empresa, en el estado de cuenta del banco. Entonces lo que está en el libro, ¿verdad? Vemos que lo que está en el libro, digamos que son estos, lo vamos a marcar de aquí, color morado, ¿verdad? Estos son los cheques. Los cheques los vamos en color moradito para ver cuáles son los cheques que están en circulación o los cheques pendientes de cobro. Y el depósito, ¿verdad? Un depósito en tránsito o un depósito que no está registrado en el banco, lo vamos a colocar de color azul, lo que es el depósito, que no lo tenemos registrado en el estado de cuenta del banco. Entonces ya tenemos aquí los depósitos. Los depósitos, ¿verdad? Los tenemos marcados, que son los 50,000, y los cheques pendientes de cobro o cheques en circulación, ¿verdad? Que son 26,200 y 65,000 lempiras, que no están en el banco. Ahora vamos aquí tenemos marcado ya, ¿verdad? Lo que es los 1,300, perdón, de los cargos bancarios y los intereses ganados que son 950. Entonces ya lo tenemos registrado en el estado de cuenta, que es lo que vamos a llevar a la conciliación bancaria, ¿verdad? Entonces estamos con la conciliación bancaria y procedemos, ya como les decía, ya tenemos lo que son el estado de cuenta del banco, que son 84,650. Le sumamos los depósitos en tránsito o depósitos no registrados, que son 50,000 lempiras. Luego a esa suma nos queda un subtotal de 134,650. A eso le vamos a restar todos los cheques en circulación o cheques pendientes de cobro, como vemos, como miramos allá. En el estado de cuenta teníamos, ¿verdad? Y en el estado según libros, tenemos ahí el cheque número 5 de 26,200 que no está registrado. Se lo vamos a restar. Vamos a restar también lo que son el cheque número 6 de la señora Rosa, que son 65,000 lempiras. Entonces, ya una vez que tenemos ya registrado, que ya vimos cuántos cheques tenemos, en este caso solo tenemos dos, entonces vamos a sumar 26,200 más 65,000, nos da un total de 91,200. Eso se lo vamos a restar a los 134,650, quedándonos
un saldo conciliado o ajustado de 43,450. Ya el banco ya está conciliado, ya tenemos el saldo. Ahora vamos a lo que es el saldo según libros, ¿verdad? El saldo según libros tenemos que es de 43,800 lempiras. A eso nosotros le vamos a los intereses ganados que tenemos en el estado de cuenta del banco, el extracto bancario, que son 950. Le vamos a sumar. Entonces lo llevamos acá a restárselo, a sumárselo al saldo según libro. Entonces 43,800 más 950 nos da un subtotal de 44,750. A eso nosotros le vamos a restar los cargos bancarios que tenemos en el estado de cuenta, que son de 1,300 lempiras, y nos va a quedar, aquí tenemos a 44,750, le vamos a restar los 1,300 lempiras de los cargos bancarios, quedándonos un saldo conciliado o ajustado según los libros, según la empresa, de 43,450 lempiras. Entonces, como vemos, tenemos el saldo conciliado o saldo ajustado del banco, 43,450, y el saldo según la empresa, ¿verdad? Son 43,450. Cuando los saldos ajustados o conciliados están iguales, entonces a esto nosotros lo conocemos como saldo cuadrado. Entonces está cuadrada nuestra conciliación bancaria. Esto significa que ya verificamos cada movimiento realizado en la empresa y en el banco. ¿Cuáles movimientos? Todos los movimientos que se realizaron, ¿verdad? En lo que es la empresa, los depósitos de 120,000, 80,000, 50,000, y los cheques que fueron de 25,000, 90,000, 26,200 y 65,000. Ya está conciliado, ya tenemos el saldo real de la empresa y del banco, al igual que el banco, ¿verdad? Ya tenemos registrado todas estas transacciones que se realizaron en la empresa y que llegaron al banco. Luego tenemos en el mayor de bancos de la empresa, cuando nosotros mayorizamos, ¿verdad? Hacemos el registro de cada una de las transacciones según la fecha. La estamos haciendo en un esquema de T, ¿verdad? Así se llama porque tiene una forma de T. Entonces la estamos realizando en un esquema, en una mayor de T. Entonces los débitos los sumamos al banco y los créditos los restamos, ¿verdad? Entonces tenemos, ya una vez que los tenemos registrados todos, aquí según la fecha, entonces procedemos a hacer la suma. Vamos a sumar 120,000 más 80,000 más 50,000, nos queda un saldo de 250,000 de débito. El total del movimiento de débito, 250,000. Vamos a sumar los créditos, 25,000 más 90,000 más 26,200 más 65,000. Nos queda el movimiento acreedor de 206,200. Entonces vemos el movimiento deudor nos queda 250,000 y el movimiento acreedor nos queda 206,200. Los restamos y tenemos aquí lo que es el saldo según libros, que son 43,800. Pero como ya realizamos, ya efectuamos cada una de las transacciones, ya conciliamos el banco con la empresa, entonces ya procedemos a registrar el 30 de abril. Le sumamos al saldo, ¿verdad? El saldo según el banco, los 950 lempiras,
de los intereses ganados y le vamos a restar los 1.300 de los cargos bancarios, lo que nos cobró el banco, ¿verdad? Por los cargos, quedándonos el saldo ya real de 43.400. Entonces vemos que aquí nos da el mayor de bancos, en la empresa ya está conciliado, ya está ajustado. Entonces ya lo tenemos igual que el saldo conciliado o ajustado de la empresa. Bueno, esto ha sido todo. Dios les bendiga